Perfecto. Bueno, buenos días, mis amados presentes. Mi nombre es Edison Gil. Estamos en este día para hablar acerca de la redención. Redención es un tema con una amplitud y una cantidad de aristas que nosotros podemos encontrar en el camino. Es una palabra que en tiempos modernos siempre nos referimos a la obra salvífica del Eterno, ¿verdad? Por la condición del ser humano caído y esclavizado por el pecado. Y es que el Eterno, nuestro Señor de gloria, hace la acción de salvarnos, de liberarnos, de restaurarnos, por supuesto, y rescatarnos. Así que cuando nosotros hablamos en términos amplios, pues ya les dije, redención es un tema con una amplitud de aristas que hay que ir manejando, ¿no? Desde muchos puntos de vista, sobre todo desde el punto de vista etimológico. Redención nos habla de rescate, de salvación, de liberación, y algunos dicen independencia, pero yo diría más bien interdependencia. Interdependencia que debe operar entre nosotros y el cielo, ¿ya? Porque, por eso les digo, es una arista bastante amplia. Y decir independencia nos suena como que a que el Señor nos liberó y nosotros andamos haciendo lo que queramos. Pero yo digo, yo lo nombraría más bien como una interdependencia, que nosotros dependamos del Eterno, ¿ya? Aunque seamos libres del pecado, no somos libres para tomar esta libertad y hacer lo que nos plazca. Así que estudiar la redención, en este caso en especial, debemos ampliar en nuestra mente conceptos que van definidos en diferentes culturas. Es muy importante y relevante entender esto, referido a esta palabra en particular. Así que si nosotros queremos profundizar en el tema, debemos ser amplios en nuestra mente y debemos tener la posibilidad de recurrir a conceptos desde todo punto de vista en diferentes estratos culturales. Ya, por ejemplo, yo aquí puedo estar manejando un concepto desde el punto de vista de la redención, de redención en el helenismo, o sea, durante el tiempo del periodo greco-romano, ¿no? O desde el momento de que el Imperio Romano concentra su fuerza y toma en cautividad al pueblo de Israel. Por ejemplo, podemos decir que los escritos posteriores a Homero entienden el término polonerar como la paga para la educación, una recompensa por una notificación, un precio por una enseñanza y rescatar algo que se había empeñado, ¿no? Aunque no es usado por Homero, que era un gran filósofo, sí en cambio por otro que se llamaba Herodoto, y en los trágicos de la literatura griega, así como los epígrafes y en los papiros, se usa en plural porque el rescate requiere siempre de una suma de dinero. En términos sencillos, es el precio pagado por un prisionero de guerra o por un esclavo para perdonar una falta. Es algo así como que debo y pago y se acabó el asunto, ¿no? Hay un autor que dice que presenta un juego de 4 palabras presentadas en el Nuevo Testamento. Estas palabras serían lutrón, apolutrosis, agorazo y hexagorazo. Así que este hombre Lat, se llama Lat, explica que el griego clásico helenista, estos términos se aplican al precio pagado para redimir algo que ha sido empeñado. El dinero pagado al liberar esclavos o liberar prisioneros de guerra. Lutrón, uno de los tantos términos que podrían encontrarse en el Nuevo Testamento de acuerdo al lenguaje griego, no, aunque no está presente en los escritos paulinos, es sí en los sinópticos, Marcos, Juan Lucas, donde se dice que Jesús, por ejemplo, vino para dar su vida en rescate por mucho. Y esos pasajes, por supuesto, lo podemos encontrar en Romanos 8:23, Efesios 4:30, 1 Corintios 1:30,
6, 19 y 20, 7, 22, 23, Gálatas 3, 13 y 4, el 4, 4. Desde otro punto de vista, más concentrado, ya más anterior, por supuesto, antes de la llegada del Imperio Romano, podemos ver el uso que se da en el judaísmo. Ese uso lingüístico del uso lingüístico del judaísmo tardío, rabínico, al litro corresponde los verbos gaal y padat, usado en el sentido de redimir, pero que en el judaísmo tardío la redención se refiere a la redención del pueblo de Israel, para que éste sea librado del dominio de los pueblos paganos. También se refiere la redención en relación con la salida de Egipto, pero sobre todo de liberaciones acontecidas en el devenir de la historia judaica. ¿Ya? Así que por lo que estamos viendo, tenemos conceptos que van de acuerdo a un contexto cultural. ¿Ya? Y por supuesto, tenemos infinidad de conceptos que pudiéramos encontrar a través del hinduismo, a través de... O sea, cada uno va entendiendo redención como algo que se paga ya a favor. Otros para librarlos de conciencia y volverlos independientes. Y otros, en nuestro caso, para ser librados de una consecuencia fatal, eterna, y traernos a luz y por supuesto crear una interdependencia con el Señor. Porque el Señor quiere que estemos con Él, pero también el Señor quiere que nosotros hagamos algo por Él. Ya cada uno de nosotros, por eso dice esforzados y sed valientes, esforzados y sed valientes, ya, para que medites en la palabra día y de noche. ¿Cuál trascendencia tiene esto? Por supuesto, la trascendencia única de tener una relación con Él, una relación que nos permita entrañar toda esta verdad, toda esta luz, todo este amor que el Señor ha prodigado a nuestro favor. Así que sumémonos a la fila y entendamos de una vez por todas cuál es el sentido de la redención, cuál es el sentido de que el Señor pagó un alto precio, primero dejando su soberanía en absoluto, en el cielo, para venir a morar entre nosotros, siendo tentado cada día por el tentador, por supuesto, y no siendo cautivo ni presa de ninguna de las tentaciones. Aceptó morir, aceptó en obediencia rescatarnos, librarnos, restaurarnos y vivificarnos por siempre. Por eso le digo, es un tema con muchas aristas, con muchas perspectivas, pero cuando nosotros como creyentes logramos captar y entender este plan de redención de nuestro amadísimo eterno Salvador a nuestro favor, estoy seguro que usted va a permanecer más fiel que nunca y nunca va a abandonar. Veamos algo sobre historia y me voy a referir al capítulo 5 de la historia de la redención del escrito profético de nuestra amada Santa Elena de White. Dice: el cielo, en 43:1, dice: el cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo: está en íntima comunión con su Padre. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios.
3 veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre. Y cuando salió la tercera vez, se le pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar. Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su padre y que había ofrecido su vida en rescate para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley del Eterno, a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y a comer del fruto del árbol de la vida. Así que, en primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar porque su comandante no les ocultó nada, sino por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escándalo, y que pocos lo recibirían como hijo de Dios. Casi todos lo aborrecían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo. Aparecería sobre la tierra como hombre. Se humillaría como hombre. Llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre, para poder saber cómo socorrer a los que fueron tentados. Y que finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de los hombres, para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos. Que moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra, como un culpable pecador, que sufriría terribles horas de agonía, que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían su rostro para no verla. No solo sufriría de agonía corporal, sino de una agonía mental, con la cual la primera de ningún modo se podía comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría y se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable. Esta nota la encontramos en la historia de la redención, en los escritos de la hermana Ellen de White, ¿ya? En el capítulo 5, acerca del plan de salvación. Como pudieron escuchar, como pudimos leer, como pudimos ver, hace una descripción de los acontecimientos que ocurrían en el cielo, ya, a la luz de trazar el plan de salvación. No crean que cuando el hombre experimentó la caída fue que empezó apenas a diseñarse el plan de salvación. ¿No? Ya todo estaba previsto. Porque si algo tiene el Señor, es esa omnisciencia, que es ese conocimiento con antelación. Él es el ayer, el hoy y el siempre, por los siglos de los siglos. Él no tiene problemas con la dimensión temporal. El problema lo tenemos nosotros, que estamos atrapados en un eterno presente. No podemos ir hacia el futuro, pero tampoco podemos restaurar el pasado. Así que cuando el Señor, antes de crear al hombre, de ponerlo en ese huerto del Edén, ya también tenía un plan trazado para la redención. El Señor dijo, tengo este plan de crear al hombre y tenerlo allí en el huerto del Edén, pero también tengo el plan de cuando el hombre caiga, porque ya lo sabía de antemano, por esa experiencia de la intemporalidad que es el preparado para el momento preciso. ¿Cómo sabemos esto? Fácil. El capítulo 3 del libro de Bereshit o de Génesis, ¿verdad? Versículo 14 y 15.
El Señor, leamos un poco antes, el versículo 9, dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Ok? Tratándole de hacer conciencia al hombre de cuál era su situación espiritual de ahora en adelante. Y él le respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. No era temor, sino que era miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y después Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Si el Señor, vuelvo y repito, no hubiese tenido un plan de redención, un plan de salvación para la humanidad, no hubiese tenido que colocar un árbol de la ciencia del bien y el mal en el huerto del Edén. No hubiese tenido que darle al hombre la posibilidad de salir del firme estado donde había sido colocado, en el huerto, en todo un ambiente perfecto. La pregunta es, ¿por qué ese árbol de la ciencia del bien y el mal estaba allí plantado? Entonces el Señor quería probarnos a todos, cuán fieles, cuán sostenible, cuán perseverante vamos a ser a través de todo el lapso de nuestra existencia. Piénselo por un momento. Tenemos dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y el mal, tenemos el árbol de la vida eterna. ¿Por qué acercarnos al árbol de la ciencia del mal teniendo el árbol de la eternidad presente? Porque, si mal no recuerdo, el árbol estaba plantado en el medio, los árboles estaban plantados en el medio del huerto del Edén. Recuerde, el centro del Edén. Tenían toda una tierra vasta con infinidad de cantidad de árboles frutales y de otras especies para alimentación y tenían que tomar y tenía que ser colocado en el centro de toda esa arboleda. ¿Tenía el Señor un plan de salvación previsto? Claro que sí. El hombre estaba allí para ser probado y lamentablemente no lo fue. El enemigo se aprovechó de la debilidad del ser humano cuando vio a la mujer que estaba separada de su marido. Como ese laxo que nosotros a veces tenemos, que le decimos voy y salgo y abandono por un tiempo a mi familia y luego pienso que todo está bien. Cuando nosotros fuimos llamados, como Adán, a sojuzgar la tierra, a estar con esa compañera allí al lado con ella, para que cosas como esas que ocurrieron a nuestra amada madre Eva no nos ocurra acá a nosotros. Recuerden, somos los matrimonios, las parejas, somos ese complemento y debemos velar los unos por los otros. La salvación es un regalo divino, pero nosotros debemos procurarla. Y cuando tenemos cónyuges, debemos complementarnos, debemos acecharnos en oración. Esa palabra se escucha suena un poco extraña, pero acecharnos, debemos estar acechados en oración, cuidando y velando el uno por el otro. ¿Ya? Hay de los que estén solitos, pero los que tenemos casados debemos estar cuidándonos nosotros. Debemos perseverar conjuntamente, debemos estudiar, debemos prepararnos, debemos estar allí, procurando la escritura, procurando la palabra, viviendo las experiencias de ayuno, de oración, ¿ya? Y tomando carta amplia, completa en la palabra.
Así que el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que me has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y el Señor le dijo a la serpiente, a la serpiente no la encrispó, no le preguntó. Le dijo, por cuanto has hecho esto, maldita, se será erradicada de ti toda bendición. Serás más que todos los animales. Maldita será más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Fíjense, noten algo, no dice simientes, sino dice tu simiente, su simiente. Tiendo a conocer y tiendo a entender por iluminación de la palabra que nuestro campeón, nuestro valiente y esforzado Señor, que teniendo soberanía en el cielo iba a descender como el pan de vida a nosotros, iba a morar entre nosotros, iba a tener las experiencias que nosotros teníamos, del hambre, del el sueño, el cansancio, iba a ser tentado, pero que iba a salir airoso en todo ello, iba a cumplir fielmente en obediencia la experiencia de morir en nuestro favor. Así que el Señor declaró esta palabra y le dijo a la serpiente también, él, la simiente, Yeshua o Jesús, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gozaos y alegraos, dice el Señor. El enemigo apenas pudo someterlo a una cruenta muerte, dolorosa, por supuesto, no digo que no, pero solamente hasta allí. Tal vez lo venció, entre comillas, temporalmente, llevándolo a la muerte durante 3 días y 3 noches. Eso fue todo lo que pudo hacer el enemigo con nuestro único paladín, nuestro único salvador. Pero al tercer día resucitó. Y no me quiero imaginar la cara de tonto que le quedó al enemigo, como todo un incrédulo que está recibiendo la palabra y no la cree, o como aquellos que estuvieron en el tiempo de Noé y se ríen y se burlaban de Noé porque estaba construyendo un arca y no precisamente a orillas de mar, sino en plena montaña, diciendo que iba a llover cuando nunca antes había llovido, solamente había caído como un rocío que emanaba de la tierra. Imagínense la cara de todas estas personas, de esta multitud de personas que había en aquel entonces, luego que el arca cerró su puerta y pasaron unos días y comenzó a llover. Quedaron en shock, quedaron estupefactos ante ver un acontecimiento sobrenatural, pero ya no había remedio. La puerta se cerró y ya no había más opciones que perecer. Y lo más cumbre de todo era que aún la barca
tenía espacio suficiente para albergar una cantidad mayor de hombres y mujeres dentro de ella. No digo que todos los que estaban viviendo en aquel entonces, pero por si por lo menos hubiese habido una familia más, o dos o más, o un poco más, hubiesen sido salvos como fueron nuestros padres, Noé, su esposa y sus hijos y sus nueras. Hoy, en nuestras vidas, debemos aplicar este plan de salvación. Por supuesto, esto es un tema mucho más amplio, vuelvo y repito, apenas estoy dando una introducción de la referencia a esto, porque todavía tenemos que seguir viendo la dimensión etimológica de lo que es la redención, ¿ya? Para complementarlo con la adoración, ¿ya? Y con la redención. Debemos complementar estos temas de los que hemos estado viendo en la semana, y así podernos afirmar definitivamente en quiénes somos, en quién hemos creído, dónde estamos y a dónde iremos. El tiempo es breve, demasiado breve, prácticamente no nos estamos levantando bien cuando sentimos que tenemos que volvernos a acostar. Imagínense cómo se siente tan breve el día, que a uno cuando uno está medio incómodo con el trabajo, cuando uno no se siente bien en el trabajo, las horas, el tiempo se puede sentir largo. Pero cuando uno está haciendo algo muy agradable o algo que le gusta mucho, el tiempo es casi como el viento. Quiero agregar algo más antes de culminar por hoy, porque el tema es bastante amplio, como les digo, y decir que la redención también a nuestro ver, ¿verdad? Se convierte en un acontecimiento por excelencia de una nueva alianza, la que nosotros conocemos como Nuevo Testamento. El Señor selló con su sangre los pecados de todos los hombres, para todos los tiempos, ¿ya? Y ese hecho manifiesta explícitamente para los creyentes. Se ha convertido en el eje fundamental de la historia. El Señor así es el Redentor que nos rescata y es el verdadero garante de nuestra salvación. El único. Téngalo por seguro, el único. Esta salvación expresa la provisión divina, escúchese bien, divina, para nuestra situación pobre y decayente, carente de plenitud y fragmentada. Y sobre todo, lo más cruento de todo, pecadora. Así que podemos notar también que para explicar un poco esto, el hecho de la redención, los autores que nosotros conocemos neotestamentarios o de la Nueva Alianza o del Brit Hadashah, como se dice en hebreo, siempre acudieron al patrón establecido en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en la Tanakh, en la Torá, ¿ya? Estos patrones siempre eran de un signo literario, procedimiento, de técnicas y reglas, como recursos y métodos presentados por los agiógrafos, ¿ya? Los copistas, los personajes que se dedicaron a estudiar y escribir acerca de temas de la Torá y la Tanakh, o aquellos que la transcribían
para perpetuar la enseñanza. Todo ello para desentrañar entonces, en la medida de lo posible, los hechos narrados, los acontecimientos históricos, donde el Eterno, ojo, se muestra como el garante y el protagonista de la redención, sobre todo en la narrativa y los cuerpos legales, como las historias recontadas y la literatura sálmica de Israel. Los términos a que siempre vamos a hacer referencia tienen que ver con Goel, que es redentor, Pidet, redimir, Gaal, redimir también, Pedujin, redención, Pedut, que también es redención, y Pedión, Pedín, que es el precio de la redención. Que la versión griega de la Septuaginta traduce de distintas maneras, que nosotros podemos ver, por ejemplo, en dos grupos de palabras en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto para explicar el contenido de la salvación como redención. Un primer grupo formado por las palabras apolitrosis, redención, litrosis, redención, litrotes, redentor, litrón, rescate, antilitrón, rescate, litroo, que es dejar en libertad por el pago de un rescate, liberar, redimir o rescatar. Y otro segundo grupo, constituido por otros términos, también en la lengua griega, agorazo y hexagorazo. De tal manera que estos aspectos que trataremos, ¿no? Vamos a analizar muchos contextos en el Antiguo Testamento, tanto en la Biblia hebrea, por supuesto, como en la Biblia griega. Aunque a mi entender, les soy honesto, soy más fiel a los textos en hebreo, porque el hebreo tiene el carácter, ¿ya? Aunque aunque haya llegado a nuestras manos una traducción de la Biblia en griego, no por ello no se puede garantizar, como muchos afirman, de que nuestro Nuevo Testamento, nuestra nueva alianza o el nuevo pacto o el Brit Hadashah fue originalmente escrito en griego. Sabiendo y entendiendo que los autores que están allí escritos, pues estos escritores del Nuevo Testamento, eran hombres judíos, con una cultura y un lenguaje hebraico. Aunque sabemos que el llamado Pablo, que Shaul, era ciudadano romano y manejaba el griego como ninguno, pero también era judío. Así que debemos rescatar ese lenguaje, porque vamos a encontrar que no es lo mismo redimir desde el punto de vista hebreo a como lo ven los griegos. Porque así debemos ir al pasado más lejano. Y el pasado más lejano me dice a mí, históricamente, que quienes experimentaron todo este plan de rescate y redención fueron nuestros padres en Israel. Desde que Abraham fue llamado, fue rescatado de ese círculo de perdición, nosotros somos lo que somos hoy, porque dice que de los lomos de Abraham serían benditas las familias de la tierra. Y por ello estamos nosotros acá. Así que quiero hacer dar estas palabras finales por hoy y continuaremos en las subsecuentes clases, subsecuentes momentos, para seguir ampliando mucho más